el Consejo Mexicano de Negocios y sobre todo los patrocinios que tiene, a quién financia y con qué propósitos. Recordar que en este Consejo Mexicano de Negocios pues están opositores de larga data a la Cuarta Transformación, y digo de larga data porque son los mismos que en su momento financiaron, por ejemplo, el peligro para México y todas estas campañas que estuvieron operando en torno al desafuero del expresidente López Obrador. Y bueno, que ya durante todo el sexenio del presidente López Obrador fueron parte de varias campañas y varias estrategias de guerra sucia. No solo financian a organizaciones no gubernamentales y think tanks en México, también en Estados Unidos, y es un tema muy interesante que nos va a platicar Aníbal García de su investigación. Adelante, Aníbal, por favor. Gracias, Nancy. Qué bueno que recuerdas estos episodios anteriores porque da cuenta de la sistematicidad también de este Consejo Mexicano de Negocios, de las empresas y sobre todo de los empresarios que están detrás de estas empresas que conforman el Consejo Mexicano de Negocios, que se han opuesto sistemáticamente a la transformación, pero sobre todo también a las obras de infraestructura que se hicieron en su momento en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también a distintas reformas como fueron las que se plantearon en el 2022, que fue la ley de industria eléctrica y la ley de hidrocarburos, también al Plan B, toda esta serie de reformas político-electorales y desde luego que también se opusieron a la aplicación del Plan C, en el cual estaba desde luego una de las grandes reformas que era la reforma al Poder Judicial. Este grupo de empresarios, como decías hace un momento, pues son los grandes empresarios de México, también aquellos que se beneficiaron en un primer momento histórico de la política industrial que tuvo el gobierno de México entre la década de los 40 y de los 70, pero posteriormente con ya el periodo neoliberal se fortalecieron muchísimo más. Estos grupos, por ejemplo, está Grupo México de Germán Larrea, Grupo Caluz de Antonio del Valle, Kimberly Clark de Claudia X González Laporte, Televisa de Emilio Azcarra Gallán, que también forma parte de este Consejo Mexicano de Negocios, y están, como hemos dicho en otras ocasiones, otros empresarios que también forman parte de este grupo del Consejo Mexicano de Negocios. Por ejemplo, en la constitución de este Consejo Mexicano de Negocios, que tiene una dirección ejecutiva, está presidida por Ana María Aguilar Argáez, quien es quien fue miembro del Banco de México entre 1998 y 2018. También estuvo hasta mayo del 2025 en el Banco de Pagos Internacionales. Podemos encontrar, por ejemplo, en la vicepresidencia de este Consejo Mexicano de Negocios en 2024 a José Antonio Pérez. Él es parte del grupo ADO. Estuvo también como vicepresidente en 2024 Jorge Steve Recolons. Él es parte de varios grupos empresariales, uno de ellos muy importante, Teléfonos de México y también Aeroméxico. En la vicepresidencia también de este mismo año, en 2024, estuvo Laura René Díaz Barroso Azcárraga, quien es parte también de Santander México y del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Estuvo como tesorero en 2024 también Valentín Díez Morodo, un conocido también empresario en México. Él es parte del grupo financiero Banamex, de Kimberly Clark México, de el otro tipo de empresas como Citigroup, de Multivisión MBS, de Avantel, del Grupo Ferroviario Mexicano, de Grupo Alfa también. En la dirección ejecutiva encontramos en su página de internet del Consejo Mexicano de Negocios que está Regina Galdara Mendoza. Ella fue parte del grupo Caltex entre 2005 y 2008 y también fue secretaria particular de Bruno Ferrari entre el 2010 y el 2012 y de Ildefonso Guajardo entre el 2012 y el 2018. Encontramos también como su presidente en 2024 a Rolando Alberto Vega Sáenz. Él forma parte del grupo empresarial de Seguros Atlas y también del Grupo México. En el secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Negocios está Emilio Carrillo Gamboa. Él es miembro también de los consejos de administración de Grupo México, de Grupo Nacional Provincial, de Grupo Posadas, de Kimberly Clark México, de la Southern Cooper Corporation, y también está Daniel Servitje Montul como parte de este Consejo Mexicano de Negocios en la Comisión Ejecutiva. Él es miembro del grupo Bimbo, de Starbucks Corporation, del Latin America Conservation Council, de Aura Solar.
Tanto Emilio Carrillo Gamboa como Daniel Servitje, así como Valentín Díaz Morodo, forman parte también de otras instituciones que se han opuesto al gobierno de la Cuarta Transformación, como son dos think tanks, dos ONGs en México, el Instituto Mexicano de la Competitividad y de México Evalúa, que como hemos dicho en otras ocasiones en este programa, han recibido financiamiento también por parte del gobierno de Estados Unidos. En la comisión ejecutiva también del Consejo Mexicano de Negocios se encuentra Antonio del Valle, quien es parte del grupo Caluz, que también forma parte del grupo financiero B por Más, y también él es miembro del patronato tanto del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad, como de la Fundación Colmex, que también financia este Consejo Mexicano de Negocios. Ahora, ¿a qué otro tipo de organizaciones financia? Destaca, desde luego, vamos a empezar con las organizaciones no gubernamentales, porque está el Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, que recibió en el 2020 22.500.000 pesos, en 2021 27.450.000 pesos, en 2022 21.615.000 pesos, en 2023 y en 2024 19.999.999 pesos respectivamente. El IMCO, que ya hablaba hace un momento de esta institución, que aglutina a su vez a varios empresarios del Consejo Mexicano de Negocios y que cuenta con financiamiento no solo de Estados Unidos, sino también de la MacArthur Foundation, de la Hewlett Foundation. Este IMCO recibió del Consejo Mexicano de Negocios en 2020 15.750.000 pesos, en 2021 y 2022 20 millones con 4 pesos por cada año, y en 2023 y 2024 21.224.004 pesos respectivamente. El INCO, como hemos dicho en otras ocasiones, es un caso particular, pues es uno de los think tanks que se ha opuesto sistemáticamente tanto a la política energética de los dos gobiernos ahora ya de la Cuarta Transformación, como a proyectos en materia de seguridad, en materia económica, y particularmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto acompañó otro tipo de reformas estructurales como fue la reforma energética. Entre las filas de este Instituto Mexicano de la Competitividad están, como decía Valentín Díaz Morodo, pero también están los grupos empresariales como el Grupo Ferroviario Mexicano, Citigroup, Alfa, Kimberly-Clark, de Claudio X Laporte y también de Avantel. Según la misma página del Consejo Mexicano de Negocios, además están estas tres personalidades que decía hace un momento: Antonio del Valle, Daniel Servirge y también Enrique Zambrano. Otro de los think tanks que recibió también financiamiento fue México Evalúa, y en el 2020, 2021 y 2022 recibió 15 millones de pesos por cada año. En 2023 recibió otros 15 millones 14.308 pesos, y en 2024 otros 15 millones. Otro beneficiario del Consejo Mexicano de Negocios es el Centro de Competitividad de México, que en 2020 recibió donaciones por 12.500.000 pesos, y en 2021 por 14.014.960 pesos. Se suma también el sistema de observación por la seguridad ciudadana AC, que recibió 10 millones de pesos entre 2021 y 2022, y otros 6 millones entre 2023 y 2024. En su momento, también la revista Contralínea detalló que esta ONG de Alejandro Joaquín Martín García, quien ya falleció, había otorgado a su vez donaciones a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González Guajardo, una de las principales organizaciones opositoras al gobierno del expresidente Andrés Manuel y también ahora del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. También el Consejo Mexicano de Negocios ha financiado al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que recibió 6 millones entre 2020 y 2021. Se suma también a la lista Signos Vitales, que es otra opositora a los gobiernos de la Cuarta Transformación, que publicó, entre otras cosas, un artículo que titularon El legado de López Obrador. Y esta institución, Signos Vitales, recibió 4.5 millones de pesos entre 2023 y 2024. El presidente de esta organización, Signos Vitales, es Enrique Cárdenas, y el director ejecutivo y prosecretario es Carlos Lascurain. Además, en el comité ejecutivo se encuentran personalidades como María Amparo Casar, Julio Frank, María Elena Morera, Alejandro Palacios, Federico Reyes Heroles,
Jorge Suárez Vélez y Duncan Wood de otro think tank estadounidense que es el Wilson Center, que además ha sistemáticamente opuesto a las políticas del gobierno del expresidente López Obrador, entre ellas a la política energética, pero también ha criticado la política de seguridad y sobre todo ha criticado también la aplicación de la reforma al Poder Judicial. Algunos de sus elementos de esta organización de signos vitales, como Julio Frenk, es ahora uno de los que se opone a la designación del doctor Hugo López Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Está también, Nancy, en el Consejo Mexicano de Negocios, otra institución financiada que fue Mexicanos Primero, Visión 2030, que está ligada a Claudio X González Guajardo y recibió 3.886.000 pesos. También México Unido contra la Delincuencia por 2.8 millones de pesos. Y esta organización además es otra de las opositoras que recibe financiamiento de la Open Society Foundation, de la NED, la National Endowment for Democracy, y de Fundación Caluz, entre otras. En fin, Nancy, tenemos un financiamiento que permite ampliar mucho más la red de organizaciones no gubernamentales que hemos detallado en otras ocasiones que reciben financiamiento de la USAID, de la NED, de Estados Unidos particularmente, de otras instituciones también como Fundación Caluz, y amplía mucho más el conocimiento de este bloque opositor, Nancy, que también pues en otras ocasiones en la revista Contralínea se ha dado cuenta de cómo sistemáticamente se han opuesto a la transformación en México, Nancy. Sí, totalmente de acuerdo. Y qué novedad, ¿no? Cuando nos dices quiénes la integran, pues no hay novedad, o sea, son los mismos de siempre y como bien mencionabas, pues en este caso de Julio Frenk, pues es al que recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum hizo referencia, pues luego de que un nuevo instituto que evaluó la pandemia salió a decir que no estaba de acuerdo con el nombramiento del doctor Hugo López Gatell, un científico reconocido a nivel global, incluso por la propia Organización Mundial de la Salud en cuanto al manejo de la propia pandemia, pues dijo, son los mismos. O sea, para empezar es el propio Julio Frenk. Y sí, es que los vemos muy activos por todos lados y es muy importante también, de alguna manera, Aníbal, ir focalizando que tienen estos intereses también en organizaciones estadounidenses, porque este nexo tan revelador nos lleva a ver cómo pues financian con ciertos digamos, con ciertas características. No es a cualquier fundación, son fundaciones que también tienen esta característica de derecha, pero al mismo tiempo son think tanks que vienen a evaluar a México en ciertos programas y desde un punto de vista también opositor. Entonces son los opositores financiando a otros opositores y además pues utilizando incluso este halo de superioridad que siempre le atribuyen a organizaciones estadounidenses, como diciendo, pues mira, no somos nosotros, no es aquí de México, viene de una institución estadounidense, cuando en realidad mexicanos opositores están financiando esas instituciones estadounidenses también para golpear al gobierno, en este caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, y como ya nos decías, pues todos estos antecedentes también para golpear al gobierno del presidente López Obrador. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque a veces se olvida, pero estos dos gobiernos, tanto del presidente López Obrador como de la presidenta Claudia Sheinbaum, no solamente tienen una gran legitimidad por pues la calificación que se les otorga a través de las encuestas. No, su legitimidad y sobre todo su legalidad provienen de los procesos democráticos de nuestro propio país, de estas pues elecciones masivas que tuvimos primero en 2018. Bueno, ya había existido en 2006, en 2012, pero se hicieron los fraudes que todo el mundo conocemos, pero también en 2018 y 2024, o sea, un respaldo popular importante. Entonces, estamos hablando de gobiernos legal y legítimamente constituidos en ambos casos, contra los cuales operan estas maquinarias de propaganda, maquinarias de mentiras, de posverdad y que además tienen pues un financiamiento de empresas
porque detrás de estos personajes que nos acabas de enunciar, pues claro que hay transnacionales y estas transnacionales a su vez con intereses muy específicos, intereses de tener capturado, por ejemplo, al Poder Judicial de la Federación, intereses de tener capturadas a instituciones como el Servicio de Administración Tributaria para que no se les cobren impuestos, o más bien específicamente en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que en los casos de grandes contribuyentes se falle a su favor, etcétera, etcétera. Entonces no es como digamos, un donativo de gratis, Aníbal, o sea, no es así como que, ay, me equivoqué, yo quería darle a otra persona, no, claro que quieren darle a ellos porque forma parte de sus propias estrategias. Así es, y por eso también cobra sentido cuando vemos a este grupo opositor, como las ONGs que hemos mencionado, México Evalúa, al Instituto Mexicano de la Competitividad, a otro tipo de organizaciones no gubernamentales que hemos dicho en otras ocasiones. Por eso cobra sentido cuando se oponen no solamente a las reformas de gran calado como fue la reforma energética o la reforma al Poder Judicial, sino también contra los órganos autónomos, que son órganos autónomos que, como hemos detallado en otras ocasiones, son bastante vulnerables a poderes fácticos. Y no es que lo diga como por decir cualquier cosa, sino eso pues, se ha corroborado con investigaciones, con datos de cómo aparece aquí uno de los conceptos que para mí es importante para evaluar no solamente a estos órganos autónomos, sino también a los think tanks, que es el de la puerta giratoria. ¿Por qué? Porque tienen constantemente este paso de personas que vienen de la administración pública y se van a instituciones privadas o incluso a think tanks y después vuelven a aparecer en la administración pública. Bueno, ese tipo de práctica de puerta giratoria sucede en estos think tanks que decías hace un momento, son puestos por parte de la oposición en México, pero también de ciertos medios de comunicación como la voz experta. Y aquí es donde aparece esta doble funcionalidad que tienen los think tanks, particularmente los grandes en Estados Unidos, como pueden ser, por ejemplo, el Council on Foreign Relations, que además fue uno de los que financió el Consejo Mexicano de Negocios con 9.3 millones de pesos entre el 2021 y el 2022. Está también, por ejemplo, otra think tank bastante fuerte, digamos, bastante conocido por la política que ha establecido no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel internacional, que es de Brookings Institution, que recibió del Consejo Mexicano de Negocios 19.866.290 pesos entre 2021 y 2023. Esta institución además ha tenido como parte de su política albergar en ciertas ocasiones, en ciertos años, a miembros de la política mexicana del viejo régimen que van a recluirse en este tipo de think tanks, en este tipo de instituciones en Estados Unidos. Y por último, está el James Baker III Institute for Public Policy. Este think tank en particular a mí me ha llamado la atención junto con el Council on Foreign Relations y también el Wilson Center porque no solamente han hecho esta cuestión de la puerta giratoria, sino que también han albergado a gente de la oposición, han albergado también a exfuncionarios del gobierno mexicano dentro de sus instituciones, pero también han hecho alianzas como las que decía hace un momento con otras ONGs mexicanas y si uno revisa su página, tienen un Instituto México en donde van a dar cuenta de quiénes están metidos en esta institución, no solamente de la política de Estados Unidos, ex embajadores de Estados Unidos en México, sino también gente del viejo régimen, como decía. Entonces, por ejemplo, la Brooklyn Institution hizo un artículo en 2023 en donde criticaba y donde decía que México daba un paso más hacia el autoritarismo. Bueno, este tipo de estudios después son retomados por la prensa nacional para decir que un instituto o un think tank en Estados Unidos está evaluando de una forma como esta, ¿no? De decir que es autoritario
la cantidad de transformaciones político-electorales que se estaban planteando. O, por ejemplo, lo que sucedió también en términos de la política energética, cuando publicaron en 2022 otro texto de Lourdes Melgar, quien fue consejera directiva de Pemex en 2014, quien además había sido subsecretaria de Hidrocarburos entre 2014 y 2016 y subsecretaria de Electricidad. Ella publicó un artículo titulado La contrarreforma energética de México podría descarrilar las perspectivas de una América del Norte próspera y evaluaba, según ella, distintas características de lo que se estaba haciendo en México y decía, bueno, lo que va a venir ahora con la nueva política energética es que México pues va a estar en situaciones de aumento de tarifas eléctricas, del incremento de apagones, de escasez de suministro. Bueno, 3 años después de esta publicación, de las conclusiones a las que llegaba Lourdes Mergal, pues nada de eso sucedió. No aumentaron las tarifas, ni se incrementaron los apagones, ni hubo una escasez del suministro. Sin embargo, este tipo de estudios sí sirvieron en su momento para manufacturar consenso en el momento en el que se estaba debatiendo dos reformas que eran de gran calado, la de la ley de industria eléctrica y la ley de hidrocarburos, y como dimos cuenta también en ese entonces en la revista Contralínea, hubo todo un gran cabildeo de instituciones, de personalidades, de medios de comunicación incluso, para ir en contra de estas dos leyes. Y por último, Nancy, está el Council on Foreign Relations, que ahí me llamaba la atención la presencia y el texto que escribió Elliot Abrams. Él fue encargado para Venezuela del primer gobierno de Donald Trump, un experto además en golpes de Estado, un experto además en contrainsurgencia en Centroamérica, y él escribió un artículo que tituló Regreso al futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México, y sobre todo ahí él le ponía atención a esta supuesta desaparición o el debilitamiento del Estado de Derecho en México, en donde se incluía la erosión de los derechos de propiedad y contractuales, o también la pérdida de control de regiones enteras del país a manos de grupos criminales. Bueno, esto que hemos visto que en distintas ocasiones, tanto en el gobierno del expresidente Andrés Manuel como ahora, siguen mencionando. Entonces, a partir de ahí, uno puede establecer distintas matrices de opinión que se han establecido por parte de medios de comunicación que retoman este tipo de opiniones expertas y que hemos dicho antes está centrada en el tema de la erosión democrática, y que eso lo vinieron diciendo desde el 2019 a partir de un texto que escribió Shannon O'Neill en aquel entonces, en donde decía que se estaba erosionando la democracia en México, el paso hacia el autoritarismo, que eso lo venimos viendo hasta la fecha, y tres, el supuesto nexo con el narcotráfico o la pérdida del control del territorio a partir de el narcotráfico. Estos tres aspectos, Nancy, siempre han estado en la política desde Estados Unidos a partir de estos think tanks, que ahora podemos decir, tres de estos fueron financiados por el Consejo Mexicano de Negocios, Nancy. No, pues ya con eso nos queda más que claro cómo se manufactura el consenso. Aquí te podrían decir, cállate los ojos, porque justo es como quitarnos esta vela o esta venda de los ojos, pues para ver en efecto lo que significa cuando nos dicen la voz del experto o la voz de la experta. O sea, no es como un tema de objetividad, de que están realmente evaluando de forma independiente, autónoma, sino que hay muchísimos intereses detrás, y dentro de estos intereses están estas corporaciones. O sea, esto de que las transnacionales fueran incentivadas en los sexenios, tanto de Ernesto Zedillo como de Vicente Fox y del propio Felipe Calderón, para generar o crear estas fundaciones, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, con el fin de ciudadanizar, ¿no? O sea, de decirnos que estas sí eran instituciones de la ciudadanía, y además se ponen este mote de la sociedad civil organizada. Pues tiene un objetivo. O sea, primero decirnos que el pueblo no existe, porque eso lo llegaron a decir. Segundo, que es la sociedad civil organizada, pero de las transnacionales. Y tercero, pues todo este financiamiento que queda pues muy poco transparente, porque aunque en efecto se trata de informaciones financieras que tienen que hacer públicas, entregar al propio Servicio de Administración Tributaria,
Pues como son ellos mismos, las mismas corporaciones y los mismos cabilderos y los mismos suplantadores de la sociedad civil organizada, pues no les interesa realmente hacer esta transparencia, o sea, decir, detrás de nosotros están estos intereses. Y ya muy rápido y para concluir mi comentario, quiero referirme al caso pues de esta información o pseudoinformación de Animal Político, donde reitera este tema de quienes preguntan en la mañanera y habla pues de que un 39% de las preguntas, según Animal Político, es de medios afines al gobierno. Primero, decir que pues esto lo que nos revela es la forma tendenciosa de esta corporación de decir que el 39%, o sea, ¿por qué no dice el 61% de las preguntas de esa conferencia matutina son de la oposición? O sea, una oposición que tiene sus corporaciones mediáticas, que tiene sus asociaciones civiles, que tiene sus fundaciones y a la cual pues también pertenece pues este medio, ¿no? Animal Político, claramente financiado por estos intereses gringos, que ya también lo publicamos. Detrás de ellos está pues la fundación de George Soros, la fundación de la Ford, o sea, todas estas transnacionales, ¿no? Los intereses transnacionales y metiéndole dinero a ese medio. Segundo, que ese medio vende sus notas en 75,000 pesitos, o sea, lo dicen ahí en su tarifario, no lo estoy inventando, cualquiera puede entrar, yo ya lo puse también en Twitter, lo cual nos dice la ética periodística que eso no se debe de hacer. Y tercero, pues digamos, esta forma tendenciosa de presentar la información. Además, otro punto que se me pasaba es que Animal Político en muchas cosas ha ido asociado de Mexicanos contra la corrupción y impunidad de Claudio X González Guajardo. Y todo esto viene a colación porque este tipo de medios que se dicen independientes también acaban siendo voz de estas voces autorizadas, o sea, así de escribe aquí o publicamos aquí tu investigación, tu análisis, sin decir quiénes están detrás de estas supuestas voces autorizadas. Y todo recae en lo mismo, son las transnacionales. Esas transnacionales que les interesa imponer un régimen y es el régimen político neoliberal, porque es el régimen que les permite evadir impuestos, el régimen que les da pues todos estos subsidios, como los que tenía el CONACYT en su momento para financiar hasta los pañales de Kimberly Clark. Nada de esto lo estoy inventando, todo lo tenemos plenamente documentado. Y también sus tecnologías de los refrigeradores, sus tecnologías de la pintura, ¿no? Hasta eso se financió y son estas dos transnacionales las que financian a estas corporaciones y financian también a estas fundaciones y a estos think tanks. Entonces, cállate los ojos, Aníbal. O sea, ¿cómo es posible que esto ocurra así? Porque claro, es un engranaje de propaganda muy fuerte, donde ese puñado de personas o de corporaciones que amasan la gran riqueza global, pues aceitan perfectamente y los tienen pues muy identificado de cómo pueden generarse cierta respaldo social, ¿no? O sea, si tú piensas, ay, bueno, un medio de comunicación independiente sale, ahí van mis pesitos, ¿no? Para financiarlo. No, pues no viven de eso, o sea, viven de otras cosas que no necesariamente son éticas. Claro, y bueno, ahí con este comentario que das, surgen tres cosas, ¿no? Primero, si es un medio que tiene notas pagadas, creo que por ética periodística tendrían que poner cuando son notas pagadas, ¿no? Primero punto. Segundo punto, si hacen una nota diciendo que el 39% de las preguntas las hacen medios afines y dejan de lado el otro 61%, pues bueno, te están contando una verdad a medias o una mentira de lo que está sucediendo, porque no es posible que te concentres en el menor porcentaje en lugar de decir
primero es el 61%. Entonces ahí también la forma en la que están dando la información, pues tiene un sesgo que ahí sí se tiene que decir tal cual, ¿no? Es un sesgo político y es un sesgo ideológico. Y tercero, el tema de la forma en la que trabaja este tipo de medios de comunicación, como el que acabamos de decir, Animal Político, que de hecho Nancy aparece también en los informes anuales que tiene el Instituto Mexicano de la Competitividad. Es parte también de las alianzas porque en sus informes a veces no detallan qué instituciones de las que aparecen ahí son las que los han financiado o ellos mismos si están financiando a otro tipo de medios o organizaciones. Solamente lo dejan en términos de alianza y en las alianzas ahí se aparece Animal Político. Además, cuando uno revisa la página de este medio de comunicación, pues hay entradas que son del Instituto Mexicano de la Competitividad y también de México Evalúa, por lo menos. Esas dos instituciones que sabemos ahora han sido financiadas por parte del gobierno de Estados Unidos por estas otras instituciones, como acabas de decir, como la Open Society Foundation, como la Ford Foundation, que además, dicho sea de paso, la Ford Foundation en la década de los 80 financió a académicos y financió también a organizaciones no gubernamentales para conocer cómo era el entramado de organizaciones, ahí sí de base, organizaciones de sociales, de movimientos sociales de la migración mexicana en Estados Unidos. Y la hizo para conocer precisamente cómo era el entramado ahí sí de movimientos sociales en términos de la migración. Bueno, ahora este tipo de organizaciones, como vimos en otras emisiones, pues también financian a otro tipo de think tanks, como pueden ser, por ejemplo, estos que mencionamos, de Brookings Institution. Está también el Council on Foreign Relations, que además, y ahí es donde viene esa parte importante de por qué mencionar esta doble funcionalidad, porque la credibilidad que tienen está sustentada a partir de este tipo de medios de comunicación que los retoman y te los ponen como la voz experta, cuando en realidad esa voz experta tiene sesgos políticos, tiene sesgos ideológicos y está puesta en ciertos medios de comunicación para reproducir esa ideología. Entonces, para la audiencia de Contralínea es importante que tengan este tipo de información para poder discernir de dónde se está hablando, quién es el que está hablando y con qué fines lo está diciendo. Y en este tipo de análisis, en este tipo de estudios, pues es lo que interesa, develar esa parte de la doble funcionalidad que tienen think tanks, de lo importante que es revisar lo que hacen este tipo de organizaciones como el Consejo Mexicano de Negocios y otras organizaciones más, que de hecho se me escapaba hace un momento el comentario. Como detalló también la revista Contralínea en ocasiones anteriores, la Fundación Caluz también la ha financiado, la Fundación Maelba también la ha financiado, el Consejo Mexicano de Negocios, la Fundación Chedraui, la Fundación Coppel, en fin, podríamos irnos casi a detalle cada fundación para ver cómo está esa red de poder que está metida en este tipo de financiamiento de organizaciones opositoras y de think tanks también, Nancy. Sí, también de corporaciones mediáticas y nada más para cerrar el comentario de la ética periodística, recordar que hay pues valores que no se pueden renunciar en el periodismo: la honestidad, la independencia, la responsabilidad social, la búsqueda de la verdad y por ahí y la libertad, creo que esa no había dicho. Y bueno, sobre esto, pues sí, lo más honesto es decir si una nota es patrocinada, pues cuál de esas notas es patrocinada, porque lo otro es suplantar la realidad y también pues decir que parte de la honestidad periodística también es decir, a ver, estos dos gobiernos son legítimamente electos por el pueblo de México, o sea, la labor del periodismo no es ir contra los gobiernos electos democráticamente, no es ir contra la voluntad popular, no es ir también, o sea, así de facto, contra el poder gubernamental. O sea, el trabajo del periodismo es revelar justamente todo lo que está mal dentro de todos los poderes, incluidos los poderes fácticos, y justamente cuando están muy ligados a estos poderes fácticos, como todos estos casos que hemos mencionado, y particularmente el caso, por ejemplo, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que claramente, pues al ser
primero creado por uno de los socios mayoritarios de Kimberly Clark y después que se convertiría en el principal líder opositor, pues evidentemente no hay ni independencia, ni honestidad, ni responsabilidad con la sociedad, que es, digamos que en términos prácticos es la responsabilidad con el pueblo, ni búsqueda de la verdad, ni nada de eso.